El planeta Baltur III era un caldero de niebla esmeralda y vegetación espinosa, apenas habitable para la mayoría de los estándares. Fue clasificado como un mundo de riesgo de clase G, que era una forma abreviada de decir no vengas aquí a menos que seas suicida o estúpido. El teniente Mark Bass no era ninguna de las dos cosas. Era un médico de campaña del Cuerpo Expedicionario Terrano y tenía un trabajo que hacer. Su nave de exploración se estrelló durante una llamarada atmosférica. La mitad del equipo fue asesinado. La tripulación restante se dispersó en la densa jungla bioluminiscente en busca de refugio, suministros y sobrevivientes. Mark ni siquiera estaba seguro de quién seguía vivo. Pero había oído la señal. Una breve ráfaga de una baliza de emergencia que parpadea exactamente a 19,8 hercios. Esa frecuencia era única. Era ella, Clutel. Ella era una Altari, una de las unidades de reconocimiento de élite de la coalición alienígena. Aunque su especie alguna vez había sido cautelosa con los humanos, la última década había traído consigo raras alianzas, especialmente en misiones de coexploración. Kiritel era parte de esa frágil unión. La alianza la había colocado en el equipo de voz para monitorear el comportamiento humano, pero con el tiempo, se había convertido en mucho más que eso. Ella ya no era solo su compañera de misión. Ella era su amiga. Midlevas la encontró desplomada bajo el arco de raíces de un enorme árbol lleno de hongos. Su piel de un azul profundo estaba modelada con manchas grisáceas y sus venas brillaban de un violeta ominoso. Sus ojos, normalmente agudos, estaban nublados. Se dejó caer a su lado y comprobó sus signos vitales. Kira, hola, quédate conmigo. Sus párpados se abrieron de golpe. Vivas. ¿Qué pasó? Me tendieron una emboscada. Biospique de la bestia Groyak. Me atrapó. Gruñido diablos veneno. A vos se le heló la sangre. Fue infame en 3 sistemas. Un agente paralizante mezclado con disruptores neuronales, que apaga las funciones motoras una por una antes de causar un paro cardíaco brutal. Peor aún, su crueldad era específica de cada especie. Para un altercado, era prácticamente una sentencia de muerte. Él escaneó su cuerpo. La herida de entrada estaba a lo largo de su caja torácica, ennegrecida y supurando un extraño líquido verdoso. Rápidamente le administró una antitoxina general de su botiquín, pero no fue suficiente. El veneno se estaba propagando más rápido de lo que los nanomedicamentos podían controlar. Su mente corría. Había una cosa que recordaba de la base de datos sobre la bioquímica de Groyak. Un rasgo extraño de su veneno. Fue descompuesto por enzimas que solo aparecían en los fluidos alcalinos de los mamíferos. Y esos fluidos tenían que ser frescos y directos, no almacenados ni sintetizados. El agua no funcionaría. Los antivenenos estándar no funcionarían. Pero la química del cuerpo humano, específicamente la saliva, la orina, los fluidos con marcadores ureicos y enzimáticos específicos. Él miró su herida. Miró sus propias manos, temblando. Solo hay una oportunidad, susurró. Kirel tosió débilmente. Hazlo. Si me salva, haz lo que debas. Bass agarró su tubo de hidratación y bebió profundamente hasta que tuvo suficiente. Añadió un acelerador enzimático de su kit, un reactivo que estimularía las proteínas en su orina, y en cuestión de minutos tenía lo que necesitaba. Esterilizó el área alrededor de la herida, murmuró una rápida disculpa y vertió el líquido tibio directamente sobre la herida. Kira gritó. Su cuerpo se arqueó en agonía y luego, lentamente, el brillo violeta en sus venas comenzó a desvanecerse. Las manchas grises comenzaron a recuperar su color. Bass observó con asombro cómo se producía la reacción. El veneno espumeó, siseó y comenzó a neutralizar. Su respiración se estabilizó. Él se desmayó, pero ella estaba viva. Más tarde esa noche, Bass hizo un pequeño fuego usando biomasa local, filtrando cuidadosamente el aire a través del respiradero de su casco para que las esporas no lo sedaran. Kiritel yacía cerca, sobre una manta de emergencia envuelta en malla térmica.
Sus signos vitales se habían estabilizado, pero aún no se había despertado. Él no durmió. Se quedó despierto atendiéndola y escaneando el horizonte en busca de más señales de Groyex. Cuando ella finalmente se movió, él corrió a su lado. Kira. Sus ojos parpadearon y se abrieron. Te quedaste. Por supuesto que lo hice. Recuerdo lo que hiciste. Usaste tu propio Bofluid. Eso es repugnante. Él se rió nerviosamente. Sí, en cierto modo lo es, pero también es brillante. Delirio. Gracias. Sus miradas se cruzaron por un instante más de lo esperado. Ella tocó su mano. Te debo mi vida. Tragó saliva con fuerza. Solo prométeme que no te apuñalarán otra vez. 2 días después, llegó un barco de rescate tras recoger la radiobaliza. Bas había logrado recalibrarse usando el antiguo comunicador de Kirael. Mientras los preparaban para la extracción, Kira se acercó y susurró: nuestra gente alguna vez creyó que los humanos eran primitivos, carentes de refinamiento, carentes de coraje. Bas arqueó una ceja. Y ahora, sonrió, ahora creo que ninguna especie llegaría tan lejos por alguien a menos que fuera extraordinario. Él sonrió. Bueno, tenemos una reputación. Cuando el transbordador despegó, Kiratel apoyó la cabeza en su hombro, con sus manos todavía agarrando las de él. Miraron a través de la ventana hacia el planeta que casi les había costado la vida. Lo estudiarían más tarde, lo catalogarían, tal vez incluso lo recordarían, pero por ahora había quedado atrás, y delante de ellos había algo nuevo, tácito pero en crecimiento. Una confianza forjada no por la política ni por tratados, sino por la desesperación, el coraje y la decisión de un ser humano de hacer lo que nadie más haría, incluso si eso significaba usar una parte de sí mismo para salvarla. Número de palabras: 920 palabras. Título: sin elección, el humano usó su propio líquido para neutralizar el veneno alienígena. También le gustaría la descripción SEO, las marcas de tiempo, las etiquetas y los hashtags para esta historia como solicitó anteriormente. Llegaron de regreso a la estación de comando avanzada que orbitaba Val-Tur 3. El informe posterior fue estándar. Se presentaron informes, se realizaron exploraciones médicas, se formularon preguntas y se respondieron la mitad. Bas mantuvo vagas las partes más crudas de la historia en su archivo oficial. No porque le diera vergüenza, sino porque algunas cosas no necesitaban ser diseccionadas en un informe estéril. Algunas cosas eran música humana sagrada. Y lo que había pasado en esa jungla, lo que él había hecho para salvarla, eran las 3 cosas. Kiratel caminó junto a él por el pasillo, sus pasos todavía un poco lentos, pero firmes. Los técnicos médicos estaban asombrados. La fisiología de Altari, se ha dicho, no suele recuperarse tan rápidamente de las neurotoxinas del gruñido. Francamente, debería estar muerta. Ella es demasiado terca, respondió Bas. Y un poquito de suerte. Ahora, mientras estaban en la plataforma de observación, viendo cómo Val-Tur 3 se encogía lentamente detrás de la curva plateada del escudo de la estación, ella se giró hacia él. Hablé con el mando. Oh, me están ofreciendo una reasignación, una mayor autorización de seguridad. No más misiones exploratorias conjuntas. Él trató de sonreír. Felicidades. Suena como una recompensa. Pero me negué. Parpadeó. ¿Por qué? Ella se acercó más. Porque no he terminado de comprender a los de tu especie. Aún no. No después de lo que hiciste ahí abajo. Bas la miró a los ojos. No me debes nada, Kira. Lo sé, dijo ella suavemente. Por eso quiero quedarme. Hubo silencio entre ellos durante un largo y pesado momento, lleno de cosas no dichas. El terror que habían enfrentado, el dolor que habían soportado y el extraño e innegable vínculo que se había formado bajo ese cielo alienígena. Luego se inclinó. Los Soulteri no besan como los humanos. En lugar de eso, tocó la frente con la de él, un gesto de rara vulnerabilidad y confianza íntima en su cultura. Cerró los ojos y devolvió el gesto.
No todo llegó al informe oficial. Pero algunas historias, como la entre un médico humano y un explorador extraterrestre, forjada en el veneno y la desesperación, no necesitaban validación. Ellos mismos continuarían esa historia.